Y hoy nos toca una presencia muy especial. Estuve en la Casa de Rusia, como siempre, muy bien recibida desde siempre, y bueno, de vuelta por ahí visitando la casa. Y el 8, justamente como se conmemoró un nuevo aniversario de lo que fue la batalla, inicio de lo que es la batalla de Leningrado, 1941-1944, o sea, en total 872 días, hoy los anoté para mi despiste, no confundirme y olvidarme, en donde el ejército nazi alemán, con apoyo de finlandés, ¿no? Eh, contraataca, o ataca, perdón, al ejército rojo soviético y a la población de Leningrado. Bueno, con todo lo que vimos a través de los medios durante muchos años, y que con un objetivo muy claro desde lo que era el ejército alemán, ¿es cierto?, que era conquistar la ciudad, también destruir, digamos, un importante centro industrial y sobre todo darle al corazón de lo que es la cultura soviética. Y un lugar estratégico también. Un lugar muy estratégico, que de eso nos va a hablar ahora nuestro invitado especial, ¿no? Pero más que nada que fue fracturar, para decirlo de alguna manera, lo que tiene que ver con la moral de los soviéticos. Que igualmente deja un mensaje muy claro, porque, bueno, a través del tiempo, con esto de la orden precisa que fue prácticamente dejar morir de hambre, y de hecho cayó mucha gente estos años, ¿no? Muchas muertes, muchos decesos, también como contrapartida y como resiliencia ha dejado muchos mensajes, no solo para el mundo soviético, sino para el resto de la humanidad. Pero hay una suerte de tergiversación de los hechos, de la memoria que tiene que ver con respecto a este episodio, y contamos con un entrevistado muy particular, que es Cristian en la Mesa, digo muy particular porque es especialista, analista, especialista en estos temas, que estuvo el día lunes, en donde se pasó una película, Las Chicas, en español, que tiene que ver un poco con toda esta historia y con lo que estamos comentando ahora, ¿no? Las consecuencias de la guerra. Es nacido en la ciudad de Buenos Aires en 1971, analista geopolítico, fotógrafo, escritor y conferencista, autor del libro La paternidad del mal, los cómplices de Hitler. Y está nominado al premio también de la sociedad rusa. O sea, es un educador extranjero del año 2023, y en febrero de 2025 laureado como educador extranjero del año también por esta sociedad, por su labor en favor de la verdad histórica y la lucha contra la propaganda antirrusa en el mundo hispanohablante, que es un poco lo que vamos a hablar hoy con él, ¿no? Durante el año 2024. Embajador de la República Argentina, esto es muy importante también. Y bueno, pueden ubicarlo a través de las redes, y ver todas las notas, pero hoy lo tenemos aquí en el programa, y creo que ya me avisó el técnico Richard, que le agradecemos siempre, que bueno, su trabajo y su colaboración, que ya se encuentra al aire, en el aire. Un gran logro. Cristian. Un gran logro. Así que bueno, le damos la bienvenida desde aquí de FM 91.1, Radio Amadeus. Hola, Jackie te habla, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Jacqueline, ¿cómo estás? Un gusto estar con vos en tu programa, con tu audiencia. Lo único que te pediría, si tenés la amabilidad, si me puedes subir un poquito el retorno, que los escucho un poquito bajo. ¿Cómo? ¿Para qué no te estoy recepcionando bien? Ahí sí, un poquito mejor. De que tenga la amabilidad de subirme un poquito el retorno, que las escucho un poco bajas. ¿Ahí me escuchás mejor? Pero un poquito. A ver. Pues yo estaba igual que vos. Ahí está. Ahí estamos bien. Ahí estamos bien. Muy Bueno, bien. como te decía, un gusto estar con ustedes y charlar un rato. Bueno, ya más o menos comenté el tema del lunes, lo de la película, el tema por el cual te invitamos, y en este objetivo de abordar esta temática que hoy en día quieren hacer o trazar la historia de otra manera, para no decir tergiversar, como dije recién, los hechos con respecto a esta batalla y las consecuencias que tuvo. Bueno, me gustaría que cuentes un poquito vos desde tu lugar y como analista sobre este tema. Bueno, antes que nada, decirle, perdón, a tu audiencia, que esta película que vos mencionabas, Dievatsky, Chicas, en castellano, Sí. está a disposición en mi canal de YouTube, que se llama La Verdadera Política con Cristian La Mesa. Ahí pueden ver la exposición que yo di, que vos estuviste presente, la verdad que fue un placer.
Impecable. Y ya a continuación pueden ver la película por YouTube, lo cual creo que es importante porque son testimonios muy valiosos de justamente estas mujeres eran adolescentes en ese entonces y que sufrieron este sitio criminal de, como vos muy bien decías, fueron casi 900 días en los cuales a la ciudad de Leningrado se la bloqueó para, como vos también referenciabas, la orden de Hitler de dejar morir de hambre a la población de Leningrado. Y fue así como más de 1 millón de personas fallecieron a causa del hambre, del frío, y de los ataques, los bombardeos de estos criminales, ¿no? Que no fueron solamente nazis, fueron los nazis secundados por una prácticamente coalición europea, como estamos viendo hoy esta amenaza de la OTAN contra Rusia, que se vuelve a producir, y en aquel entonces obviamente estaban los finlandeses, estaban inclusive países voluntarios de países neutrales como España, ¿no? La División Azul, y muchas otras fuerzas que colaboraron en este crimen de guerra lisianamente que se provocó contra el pueblo soviético, y que también no solo era la importancia estratégica, como bien decían, y que es la segunda ciudad en importancia, incluso al día de hoy, como San Petersburgo, la segunda ciudad más importante de Rusia, tan solo por detrás de Moscú, y con importantes industrias en aquel momento, en la época de la guerra, sino que también era el símbolo, ¿no?, para ese personaje perturbado que fue Adolfo Hitler, ¿no?, el símbolo de tomar, de apoderarse y de hacer caer a la ciudad de Leningrado, que justamente en su nombre estaba su simbología, ¿no?, en la ciudad de Lenin, como también se había obsesionado y fue tal vez la tumba del nazismo, el querer tomar la ciudad de Stalingrado. Entonces, bueno, yo creo que, y acá con esto cierro para que podamos mantener un diálogo, yo creo que lo importante de rememorar todo esto y llevarlo acá a nuestro público, en hispanohablante y a nuestros compatriotas argentinos, es porque primero se ha tergiversado mucho la historia, se ha intentado reescribirla, cambiando. Vos sabés que bueno, vos sabés, Cristian, que justo lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo valorar la importancia de mantener viva esta memoria histórica de esta gesta frente a los intentos actuales, ¿no?, de reescribir la historia, y qué intereses se perseguían entonces geopolíticos más allá de lo que te dice una simple narrativa de lo que fueron los hechos, y en 2 minutos, ¿no? Porque bueno, estamos hablando de una guerra que duró 872 días, 873 días. Entonces, bueno, ahí apuntaba mi pregunta, ¿no? ¿Cuál era el interés real, el objetivo real y por detrás de lo que fue la guerra en sí, y cuál es la importancia de mantener viva al día de hoy esta memoria con respecto a esta gesta? Mirá, aunque suene casi increíble, la finalidad, lo que buscaba Adolfo Hitler en la invasión a la Unión Soviética, esta operación Barbarroja, que fue ese intento de invasión y que se produjo, ¿no?, enormes cantidades de porción de la Rusia, de la Unión Soviética, de la parte europea, de la parte más occidental, fue invadida por el nazismo. Y el objetivo que tenían era muy claro. El Plan General del Este, que así se llamaba, era el exterminio del 90% de la población soviética, especialmente de los eslavos, a quienes Hitler odiaba particularmente, del mismo modo que odiaba a los judíos, a los gitanos y a otras minorías. Buscar el exterminio del 90%, al otro 10% restante, la idea era esclavizarlos, unirlos en la esclavitud al servicio de los colonos alemanes que iban a ir a poblar toda esa extensión hasta los Urales, o sea, hasta la frontera natural que divide a Europa de Asia. Ese es el plan macabro que tenía Hitler, y obviamente esto ligado a las inmensas riquezas naturales que tiene Rusia hoy, que tenía la Unión Soviética, y por ese odio y ese supremacismo totalmente enceguecido, del que hoy en día los europeos siguen haciendo gala.
y con un enconado odio hacia los eslavos y hacia los rusos que se mantiene hasta hoy en día. Básicamente ese era la finalidad detrás de esa guerra, que en el caso de la Gran Guerra Patria, como se le llama en Rusia, al periodo de la Segunda Guerra Mundial, que fue la agresión contra la Unión Soviética, que se produce el 22 de junio de 1941 y termina el 9 de mayo de 1945 con la victoria soviética sobre el nazismo en el corazón de Berlín. Sí. Entonces, para cerrar esta parte, yo creo que lo que condujo una y otra vez a los europeos al fracaso contra Rusia fue con Napoleón, fue con Hitler, fue antes con los polacos en el siglo XVII, en el periodo tumultuoso, fueron los suecos, fueron los caballeros de la Orden Teutónica, etcétera. Es la gran ignorancia que tienen y que tuvieron sobre el corazón del pueblo ruso, sobre el alma rusa y sobre cómo es realmente el pueblo ruso. Eso hizo subestimarlo siempre, esa caricatura del ruso borracho, ignorante, tosco. Bueno, no, el pueblo ruso es sofisticado, es inteligente, es refinado, es sensible, tiene un espíritu piadoso, un gran amor a Dios y un montón de cosas que estos personajes parecen ignorar e intentan destruir. Eso te iba a preguntar, porque todo lo que circula, como vos decís, es todo en contra, nada a favor. O sea, ni siquiera es como desestimando o denigrando de alguna manera al pueblo ruso. ¿Y cómo vive Rusia ahora o cómo vive en general, bueno, allá o acá, los rusos, contraste, ¿no? De lo que estamos hablando, de lo que que fueron los hechos y esta realidad que significa o sea, de la interpretación y desde la vivencia de los rusos a lo que se está queriendo gestar en el mundo occidental con esta nueva forma de contar la historia con una mirada completamente opuesta, ¿no? Cómo lo viven, cómo lo siente el pueblo, cómo lo siente con esta nueva realidad que quieren dejar en la conciencia a nivel internacional de un mundo que, bueno, que van cambiando los hechos a medida que pasan los años y los jóvenes que vienen sumándose, vienen escuchando algo totalmente fuera del contexto de entonces, ¿no? Que eso es lo que más interesa, sobre todo a la memoria de los jóvenes. Sí, entiendo la pregunta. Mira, yo tengo la fortuna mi primer viaje a Rusia fue en 2019, ya he ido 7 veces, en la mayoría de los casos estoy por un par de meses, o sea que, y aparte toda una vida estudiando a Rusia y su carácter, su alma, su espíritu. Y lo que más les duele a los rusos es justamente que se mancille la memoria de sus héroes, de sus veteranos, porque, a ver, la proporción de pérdidas humanas que padeció la Unión Soviética en la Gran Guerra Patria es algo que es difícil de imaginar. 27 millones de muertos. Yo siempre hago la siguiente referencia como para entender, porque a veces los números son como que uno cuesta tomar dimensión. Yo nací en el año 1971, como vos bien dijiste, y yo recuerdo y viví, festejé el Mundial del 78, y yo me acuerdo que había un cántico que decía 25 millones de argentinos en esa canción del Mundial. Y vos imaginate que la cantidad de personas que murieron en la guerra, en la Unión Soviética, soviéticos muertos, es como si en el año 1978, donde yo era uno de los argentinos que vivía, hubiésemos sido todos exterminados, todos, ni un argentino vivo en todo el país, y aparte todo Uruguay. ¿Te entendés la proporción, la magnitud? Es tremenda, es muy, muy grande. Y aparte, la Unión Soviética fue el único país que se liberó a sí mismo del yugo nazi. Todos los demás países debieron contar con ejércitos libertadores de otros países. Por ejemplo, Francia no se liberó sola. Francia necesitó que las fuerzas angloamericanas en el desembarco en Normandía hicieran ahí pie en Normandía y
y liberase Francia. Esto más allá de la cobardía de las élites políticas francesas que eligieron la visa gorda y por lo menos, poco menos que recibieron con alfombra roja a Hitler en París. Pero lo que digo es que el doble heroísmo de la Unión Soviética de liberarse a sí misma, liberar media Europa, liberar a China y liberar a Corea de los japoneses, entonces, y respondiendo en una guerra de agresión, y teniendo innumerables actos de heroísmo y de protección hacia las poblaciones que iban liberando. Hay muchísimas historias que no darían ni 10 programas para narrarte del heroísmo y el carácter profundamente humano de las tropas y del Ejército Rojo. Y yo te digo porque en mi libro hay varias de esas historias escritas. Y entonces al pueblo ruso le da mucha impotencia y mucha bronca porque no hubo por esas proporciones de pérdida. No hay familia que no tenga al abuelo que murió en la guerra, al tío, al hermano, al padre. O sea, no hay familia que no haya perdido un familiar en la guerra. O sea que la conciencia rusa, hay una frente a esta gran manipulación de los hechos, es como un impacto muy fuerte en cualquiera que vos le preguntes sobre este tema. Y un dolor porque están ensuciando su historia, su memoria y la memoria de su pueblo, de su familia, ¿entendés? Es a ese nivel, más allá de que los rusos tienen una conciencia de comunidad mucho más elevada que nosotros en Occidente, es como una gran familia Rusia. Sí. Eso marca mucho la diferencia. Y aparte, Jacqueline, y con esto cierro, el otro tema muy doloroso es que los que más intentan tergiversar la historia, reescribirla y ensuciar la memoria de estos héroes y de estos veteranos, son los mismos que fueron cómplices de Hitler, como es el título de mi libro, son los mismos que generaron y que ejecutaron masacres tremendas como grupos nacionalistas en Ucrania, en Lituania, en Estonia, en Letonia, en Polonia. Entonces, esos tipos que fueron cómplices de Hitler, los descendientes de esos tipos, son los que hoy quieren equiparar al nazismo con el comunismo soviético. Entonces, imagínate que a mí me dio impotencia, y eso es una de las cosas que me llevó a escribir mi libro, imagínate a los rusos. Así es, son dos cosas distintas, lo que acabas de mencionar, y te lo iba a preguntar. Y en cuanto al legado que dejó toda esta historia, ¿qué nos podés decir? Mira, el legado en Rusia es algo en Rusia y en la mayoría de las ex-repúblicas soviéticas. El legado es un legado de una profunda memoria en cada ciudad, en cada pueblo que vos visite. Yo de vuelta tuve la fortuna de ya conocer entre 15 y 20 ciudades de Rusia y de Bielorrusia. No hay una a la que llegue si no esté la llama eterna, no esté un memorial hacia en memoria de los soldados y las víctimas de la guerra, y esa memoria para que no se repita, ¿no? Esa memoria que, fíjate qué paradoja, ¿no? Porque hoy desgraciadamente asistimos a un Estado de Israel que hace cosas realmente, el Estado, el gobierno hace cosas atroces contra la población de Palestina, habiendo sufrido tanto, parecería ser que no solo no aprendieron, sino que les quedó esa paradoja de que es repetir el daño que hicieron, repetirlo a otros. En cambio, el pueblo ruso no perdió esa humanidad innata que tienen. Ante tanta adversidad siguen siendo un pueblo que valoran la vida, valoran el ayudar al otro. Hay una frase de Charles de Gaulle, el líder francés, que dice algo así como que los rusos nunca serán felices mientras sepan que existe la injusticia en algún lado. Y esa frase de este francés lo pinta de cuerpo entero. Yo creo que ese es el legado es de una sed de justicia eterna, y también el legado que vos fíjate qué imágenes vivimos en las últimas semanas. El valor el valor del rol de la cultura, la memoria y la educación podríamos resaltar entonces, ¿no? En defensa de toda esta cuestión histórica, ¿no? Frente a las campañas, hablo de desinformación, por ejemplo. Exactamente, bueno, a ver, los chicos cada 9 de mayo, cada día de la victoria, los más pequeños se visten con ropitas es precioso, eso quería que comentes, sí.
Sí, la ropa del uniforme del ejército rojo y los nenes y las nenas, y es algo, y van ese, con sus dos, con sus dos claveles rojos para dejar en los memoriales por las víctimas, y con un es muy clavel emotivo. rojo para los veteranos, que cada vez son más poquitos por una cuestión de biológica, Y pero sí, siempre ese recuerdo eterno y esa... Y porque ¿sabes cuál es el tema, Jacqueline? Y esto es muy importante y es central. Tienen la certeza y saben que ellos están hoy vivos gracias a que esos abuelos, bisabuelos, claro, esos veteranos Eso. dieron la claro, vida para que ellos vivieran, porque es literal, no es en sentido figurado. claro, Si ellos sí, no sí, sí. hubiesen hecho esa lucha, no estarían vivos hoy estos niños, estos jóvenes, y eso es lo más conmovedor. Y lo que te decía, también el agradecimiento de otros países que fueron ayudados por la Unión Soviética, como China, como Corea, esa imagen del líder Vladimir Putin, Xi Jinping y Kim Jong-un, en esa primera fila con todos los líderes atrás, Vos sabés no que era yo casual. admiro mucho a Vladimir Putin en cuanto a su capacidad, ¿no? Como estratega y que como que responde a los viejos popes de Rusia, ¿no es cierto? Con volver a la victoria de reconstruir lo que alguna vez fue la Unión Soviética. Como analista y como refiero, ¿no? Admiro mucho esa capacidad que tiene y esa representación. Lo que pasa que, claro, a los grandes popes, como vos decís, quizás los más viejitos, los más antiguos, determinados grupos, y en la memoria de los jóvenes queda esto que vos me decís en cuanto a la reivindicación de su historia de honrarla en esta fecha con los claveles rojos. Pero bueno, lo comento así al aire porque cuando hablamos de líderes, sin mirar de qué país, de qué estado, sin ningún sesgo estoy hablando, yo, por ejemplo, he comentado en algunos grupos sobre la capacidad que tienen estos personajes, en el buen sentido de la palabra lo digo, ¿no? De recrear o de intentar recrear lo que fue la historia y de llevar o de volver a lo que geopolíticamente fue en su momento la Unión Soviética. Y para ir cerrando, ¿qué mensaje dejarías a la comunidad, ¿no es cierto?, internacional sobre la importancia, ¿no?, de respetar esta memoria y reconocer el sacrificio, por ejemplo, de todo este pueblo? Si querés, va. ¿Qué mensaje querés dejar? Mira, si yo tuviese la posibilidad de dejar un mensaje especialmente a quienes hoy ponen en peligro la paz mundial, que son básicamente estos globalistas europeos, botanistas, que no están más que al servicio de las grandes corporaciones y que pretenden un mundo deshumanizado, que le hagan caso a María Zaharova, la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, y lean la historia y aprendan de la historia, pero de la historia de verdad, y entiendan que aunque se empecinen, quieran generar una nueva tragedia de esas dimensiones, es imposible que ganen, nunca van a ganar, solo van a producir dolor, y dolor para su propio pueblo, para su propia población, como le pasó a Francia, como le pasó a Alemania, como le pasó a tantos otros. Entonces yo creo que hoy se está gestando un mundo multipolar, no se está gestando, ya está el mundo Sí, multipolar, se vio en China, se ve a cada momento, hay un mundo que ya eligió su rumbo, que es la mayoría global. Hay veces que dicen el sur global, a mí me molesta mucho la expresión del sur global. Eh, es la mayoría global, somos la mayoría frente a un occidente colectivo mínimo que se resiste a este mundo más justo, pero el mundo ya tomó su rumbo. Entonces, o se adaptan y conviven en condiciones en las cuales ningún país sea subyugado ni explotado por otro, eh, o nos llevan o intentan nuevamente llevar a la humanidad al borde de la destrucción, que es lo que parecería empeñarse aún hoy tipos como Merck, que parecería añorar a su abuelo que fue un jerarca nacional socialista, o ujú, Macron, o sí. Starmer. Bueno, yo diría que recapaciten porque la historia es clara y les marca inclusive cuál puede ser su destino. Bueno, Crista, te agradecemos y bueno, te pueden seguir en las redes, ¿no es cierto? Te buscan Cristian La Mesa, ven la película, que la verdad que es un film muy lindo, pero triste desde ya, ¿no? Porque te deja esa cerrada la garganta, un poco de angustia, por lo menos que a todos los que vimos la película, pero
no deja de ser un documental sobre los hechos. Es un ícono. Es un ícono, así es. Y te agradecemos muchísimo porque sé que estás muy ocupado y enseguida te dije y saliste y bueno, cuando quieras participar acá en el programa, las puertas abiertas. No, por favor, mira, el encantado por la invitación soy yo, estoy muy agradecido que con el público que entre los cuales estabas vos ahí viendo la película, escuchando la charla, así que cuando tengan ganas de escuchar algo de parte mía no tienen más que invitarme y bueno, y un saludo afectuoso a toda la audiencia y bueno, los que quieran seguirme en mi canal de YouTube, en Facebook, en las redes sociales, tienen solamente que buscarme como Cristian La Mesa, Cristian con CH, sí. Y en mi canal de YouTube, La Verdadera Política con Cristian La Mesa. Bueno, muchas gracias, Cristian. Bendecido día y nos estamos viendo seguro. Buenas Un tardes. gran abrazo. Buenas tardes. Bueno, ha sido con nosotros entonces analista Cristian La Mesa. Bueno, impecable, queríamos recordar porque el 8 de septiembre, justo el lunes, se conmemoró un nuevo aniversario y me pareció lindo compartir.